la novia del Cordero se debe de comportar aquí en la tierra. Y cada persona, en el caso del hombre o en el caso de la mujer, deben de vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Así que cuando leemos la palabra, encontramos que hay un equilibrio, hermano, en los diseños que funcionan dentro de la familia, que es el esposo y la esposa, porque la Biblia dice que estos dos son uno. Los hombres pueden tener el papel y la responsabilidad de la dirección espiritual, pero la mujer tiene la influencia más poderosa y perdurable en las vidas de los miembros de la familia. Cada uno de los dos tiene una función muy importante. Debe tener el papel y la responsabilidad de la dirección espiritual. Eso es lo que al hombre le corresponde, ¿verdad? Dirigir a su familia hacia Dios. Enseñarle a su familia la palabra de Dios. O sea, que cada miembro, hermano, de la palabra de Dios por medio de la enseñanza o de la responsabilidad que el hombre tiene. Eso es algo que el hombre no debe de perder de vista y que debe de cumplir. No debe de dejárselo simplemente a la esposa. Él es el responsable primario. En segundo lugar, la mujer tiene la influencia más poderosa y perdurable en las vidas de los miembros de la familia, ¿verdad? Por ahí siempre han dicho, hermano, que la mujer es el sexo débil. Bueno, eso es lo que las personas dicen, ¿verdad? Que la mujer es el sexo débil. Pero cuando lo vemos de manera general y vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que esos son conceptos humanos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con Dios. ¿Por qué? Sencillamente les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si un hombre diera a luz? Es una pregunta. ¿Qué pasaría si un hombre diera a luz? ¿Podría soportar los dolores? Hermanos, ¿están acá? ¿Podría el hombre soportar los dolores del parto? Con toda su valentía y con toda su hombría que dice, yo soy el mero macho mexicano, ¿podría el hombre soportar eso? Si dicen por ahí que cuando un hombre le da una gripa, casi se muere, casi lo hospitalizan, ¿verdad? Casi lo meten a terapia intensiva cuando le da una pequeña gripa, ¿verdad? ¿Cómo podría el hombre pues atravesar un parto? ¿Verdad? No puede. Eso habla de la fortaleza, del poder, del diseño de Dios, de cómo Dios capacitó a la mujer para poder afrontar esto, hermano, y salir adelante. Y aunque cuando vienen los dolores, tal vez, o antes que vengan los dolores, tal vez ella dice, ya no vuelvo a pasar por esto. Lo cierto es que cuando dice la palabra de Dios, que cuando todo esto termina, todo ese dolor se le olvida porque ha traído un ser al mundo, ¿verdad? Y dice, lo volveré a hacer otra vez, ¿verdad? Y vuelve a pasar el proceso. Por eso es que Dios no relegó a las mujeres a un papel insignificante de sobrevivencia. Las diseñó para criar y alimentar hijos, de modo que las madres se hacen querer por los hijos e influyen en la familia en una forma que el padre no puede hacer, ¿verdad? O sea, las mujeres fueron diseñadas por Dios para hacer esta tarea. Por eso en este pasaje que nosotros acabamos de leer, hermano, la Biblia nos habla acerca de lo que la mujer o parte de lo que la mujer hace. Por ejemplo, una de las primeras cosas que Pablo dice es que prohíbe a la mujer enseñar o tener autoridad sobre los hombres en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que el hombre es cabeza de la mujer, ¿verdad? Por eso es que una mujer no puede gobernar en una familia, no puede gobernar la vida del hombre. Y cuando el hombre, ¿verdad?, se entrega
entrega bajo el gobierno de la esposa, pues el hombre está violando el principio de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ese no es el diseño que Dios creó para el hombre. Ahora, eso no tiene nada que ver con machismo, ¿verdad? Por ahí tal vez hay voces femeninas, cristianas, que a veces dicen, bueno, es que Pablo era machista, ¿verdad? Pablo era machista y por eso él escribió esto en la Biblia, ¿verdad? Y él dijo, no le permito a la mujer que enseñe a su marido. Pero Pablo no tenía esposa. Si era por esa área, Pablo no tenía esposa. Por lo menos cuando nosotros lo conocemos en la Biblia, Pablo no habla de que él tenía una esposa. Pablo sí hace mención de que él tenía derecho, al igual que los otros apóstoles, de tomar a una hermana por mujer, pero que él se había negado ese derecho para servir a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Que no hubiera absolutamente nada que frenara su entrega y su servicio a Dios. Así que no es la idea, hermano, cuando Pablo escribe esta porción de la Biblia. Y también retomando la palabra de Dios al principio, la Biblia no habla de que Dios lo hizo con ese propósito. De hecho, la palabra de Dios dice que el primer ser que fue creado por las manos de Dios fue el hombre, ¿verdad? Y el hombre es un reflejo o es una imagen de Cristo, ¿verdad? Por eso el hombre tiene la responsabilidad delante de Dios de guiar a su familia y de ser el proveedor y el sustentador de su casa. Dios lo estableció de esa manera. En segundo lugar, en el verso 15, el Señor le dice a la mujer, aquí reconoce el poder del papel que tiene en el hogar cuando dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santidad con modestia. No significa, hermano, que la mujer obtiene la salvación por medio de engendrar hijos. No es esa la idea, porque entonces violaríamos lo que dice la palabra de Dios, que por gracia somos salvos. Entonces la mujer diría, bueno, pues yo me voy a salvar. Cada vez que yo dé a luz hijo, mi salvación se va asegurando cada vez más. No es esa la idea de la palabra de Dios. La idea de la palabra de Dios es que una de las funciones de la mujer es dar a luz hijos. O sea, esa es la función que Dios le dejó a la mujer como un complemento para formar una familia. Pero los elementos que van a ayudar a esa mujer a mantener la salvación que ha obtenido por medio de Jesucristo es si ella permanece en la fe. Y esa primera expresión tiene que ver con la Biblia, ¿verdad? Si la mujer permanece en obediencia a la palabra de Dios, si es una mujer amorosa, si es una mujer pura cuando habla de santificación y si es una mujer modesta, ¿verdad? Todas estas cualidades, hermano, lo debe de tener la mujer en su vida diaria. Ahora, veamos algunas cosas importantes. El papel de la esposa en el hogar es sumisión, no esclavitud. La mujer no es una esclava. Una de las funciones que debe desarrollar en el hogar es someterse a su marido. Ahora, ¿cómo podemos someternos unos a otros en el contexto de una familia mientras reconocemos los roles ordenados por Dios de liderazgo y de autoridad que Dios ha puesto en el hogar? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 22, si me ponen aquí, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y ahí utiliza una palabra muy importante, como al Señor. O sea, la mujer cristiana debe someterse a su marido de la misma manera como se sometería a Cristo. Yo sé que en ese momento, ¿verdad? No soy profeta, no soy adivino, ¿verdad? Pero sé que en la mente de muchas mujeres inmediatamente viene una palabra y dice: pero mi marido no es Cristo, pastor, ¿verdad?
fuera Cristo mi marido, pues yo me sometería a Él. Pero es que la Biblia no dice ahí que tu marido es Cristo. Dice que te sometas a tu marido como te someterías a Cristo, ¿verdad? Que te sometas a tu esposo como te someterías a Cristo. Así que las instrucciones del apóstol Pablo para la vida familiar abarcan varios versículos, empezando con este versículo 22 y llegando hasta el capítulo 6, verso 4, donde habla acerca también de los hijos, cuando dice: y ustedes, padres, refiriéndose a los dos, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Aquí habla de la participación de los dos, ¿verdad? O sea, aquí habla que tanto la mujer como el hombre tienen una parte activa en la responsabilidad de educar, disciplinar, corregir, enseñar y moldear la vida de sus hijos. O sea, esa es la responsabilidad de ambos. Y cada uno, hermano, tiene que cumplir esta tarea que le compete a cada uno. Quiere decir que el hombre no le puede decir a la mujer: pues ¿sabes qué? Pues se encarga de todo el niño o de los niños, ¿verdad? Ve qué haces con ellos. No me metas en estos problemas, ¿verdad? Yo voy a trabajar, voy a traer el sustento, voy a traer la comida, voy a traer todo lo necesario y tú encárgate de los hijos. Arréglate tú con ellos. Lo que tú hagas está bien. Pero recuerde que la cabeza, el que lleva la dirección, ¿quién es? Es el hombre, ¿verdad? Él es el que tiene que instruir a la familia. Por ejemplo, vaya al libro de Josué, hermano, capítulo 24. El libro de Josué, capítulo 24. Y quiero que usted lea un versículo en la palabra de Dios, donde habla Josué y donde él se hace responsable directo acerca de lo que debe de pasar en el hogar. Versículo 15. Versículo 15. No es, hermano, la esposa de Josué la que habla aquí, sino que es Josué. Y dice: si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué dice la última parte? No dice: pero mi casa y yo. No dice eso. Dice: yo y mi casa. No dice mi casa y yo. Dice: yo y mi casa. Porque ¿quién es el que pone la pauta, hermano? El hombre. ¿Quién es el que va adelante? El hombre. ¿Quién es el sacerdote de la casa? El hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre no está presente? ¿Qué pasa cuando el hombre muere o la mujer queda viuda? La mujer no puede tomar el papel del hombre. No puede decir: pues ahora yo soy esposo y soy esposa, ahora yo soy padre y soy madre. No. ¿Quién ocupa el lugar del hombre? Dios. Por eso la Biblia dice: porque tu hacedor es tu marido. ¿Quién toma las riendas de esa familia? Dios. Entonces la mujer le tiene que decir al Señor: Señor, pues aquí no está mi marido ya no está, mi esposo ya no está. Quiero que tú tomes el control, nos dirijas por medio de la instrucción de tu palabra, y que nosotros, mis hijos y yo, podamos vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Vivir de esta manera. Ella sigue cumpliendo su rol, ¿verdad?, de esposa, pero no puede tomar el rol de cabeza, porque eso es imposible, ¿verdad? Porque Dios nunca hizo a la mujer cabeza. La hizo, ¿qué cosa? La hizo ayuda idónea. Entonces Dios se va a revelar, va a tratar con esa mujer, y Dios se va a glorificar a través de ella. ¿Qué dice la Biblia, hermano, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21?
Aquí el Señor escribe, ¿verdad?, la manera en que nosotros debemos de guiar nuestras vidas. Entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es el elemento, hermano, que vamos a utilizar nosotros? La Biblia. ¿De qué manera nos vamos a educar? Por medio de la Biblia. ¿De qué manera vamos a instruir a nuestra familia? Por medio de la Biblia. ¿Qué dice también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6? Aquí habla de la inspiración de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos, hermano, que el apóstol Pablo, tanto el apóstol Pedro, reconocen la inspiración de la Biblia como el elemento divino para vivir y aplicar estos principios a nuestra vida diaria. Por eso es que la recomendación a las esposas es que deben de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 5, versos 22 al 24. Dentro de todos estos textos que acabamos de leer, hay 3 versículos, hermanos, 3 versículos que abarcan la recomendación que el apóstol Pablo da a las esposas. Y dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia, note la comparación, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en parte. No dice parte. ¿Cómo dice pues? En todo, ¿verdad? Así que vemos que la idea clave de ese texto es la palabra sujeta. La primera de las palabras es sujeta. Pero quiero decirles, hermano, que esta palabra sujeta en el original no aparece. Tal vez las mujeres van a decir: ay, felicidades, no aparece. Pero les tengo otra noticia. Está implícita en el verso 21, cuando dice que se sometan o se sujeten los unos a los otros. Por eso la palabra de Dios, hermano, da esta recomendación y dice que lo primero es que la mujer debe estar sujeta. Segundo, Pablo comenzó y terminó especificando a quién se debe de sujetar la esposa. Y dice ahí en el verso 24, a sus maridos, ¿verdad? Cuando habla a sus maridos se refiere en general a las mujeres. No vayan a pensar una mujer: pastor, dice sus maridos, entonces debo tener 2 o 3. No, recuerde que le está hablando a la congregación en general. Por eso dice a sus, no se está refiriendo a una mujer, porque entonces diría que la mujer puede tener 2 o 3 maridos. Dice a sus maridos. No, está hablando a la congregación. La mujer debe someterse ¿a quién? A su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cuántas mujeres, hermanos, de las que están aquí, se someten a su marido? Voy a cerrar mis ojos para no ver. Tercera, el mandato, hermano, es general y es amplio. No se limita a las esposas cuyos esposos están cumpliendo su función. O sea, no se refiere que una mujer se va a someter a su marido porque él es un santo de Dios, ¿verdad? Mi esposo, me saqué la lotería con él. Amoroso, misericordioso, comprensivo, ayudador, ¿verdad? Es un caramelo, es un dulce, ¿verdad? Ay, mi marido es
un modelo, ¿verdad? Ay, pobre de esas hermanas que a veces se quejan, que dicen que su marido es enojón, que es berrinchudo, que por aquí, que por allá, que tiene un genio de no sé qué. Pobre, yo compadezco a esas hermanas, pero el Señor me premió con un marido ejemplar. Todo lo que les faltó a ellos se los dio a mi marido. ¿Cómo no me voy a someter a él? ¿Verdad? No, hermanos, se enfatiza solamente que la mujer se someta a un hombre que está cumpliendo su función. No se dirige solo a esposas con hijos, esposas de líderes de la iglesia, o esposas cuyos esposos son con creyentes fieles. Es categóricamente incondicional. Las casadas deben de obedecer el mandato de este versículo de someterse a su propio marido, aún aquellos que no son cristianos. ¿Sí lo escucharon? Aquellos que no son cristianos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué exactamente requiere ese mandato? Bueno, esa palabra sujeta, hermano, viene de una palabra griega que significa ponerse debajo de. Transmite la idea de colocarse en un rango más bajo que de la otra persona. O sea, no significa que la mujer está bajo el pie del hombre. No es lo que significa la palabra sujeta, ¿verdad? No es que la mujer es una esclava, ¿verdad? No es esa la idea que transmite. Esa es la misma idea, hermano, de humildad, mansedumbre y pequeñez que se pide por ejemplo, a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3. O sea, lo que quiere decir cuando está sujeta es que la mujer sea humilde, sea mansa y considere a su esposo como superior a ella misma, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Filipenses capítulo 2, verso 3? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es la idea correcta en la que los cristianos, hermano, deben, ¿verdad?, de relacionarse para tener buenas relaciones. Si tú quieres tener buenas relaciones con los demás, no debes de pelear porque eres superior a ellos, ¿verdad? Y que tal vez la otra persona es inferior a ti en todas las áreas. Vamos a poner que puede que lo sea. Pero para que puedas desarrollar buenas relaciones, lo que tenemos que hacer siempre es considerar a la otra persona como si fuera superior a nosotros. Que cuando ella dice algo, no le diga, no es así, tan mal lo que estás diciendo. No es eso, ¿verdad? Que diga su idea, que deje su punto de vista, que no lo corrija, porque normalmente el ser humano, hermano, tiene esa tendencia de corregir y no escuchar. Puede que lo que la persona diga esté mal, ¿verdad? Pero no es el momento correcto para poder corregir a una persona, porque ¿qué va a suceder si tú corriges a una persona en el momento que está hablando? Se va a entablar una discusión, y esa discusión va a dar como resultado un pleito, y ese pleito va a traer un enojo, y ese enojo va a traer una separación. Por eso cuando alguien está diciendo no, que no es así, tú no tienes la razón, al rato se pelea, porque no es el momento, ¿verdad?, correcto para hacer eso. La manera es, déjalo que él diga todo lo que tiene que hacer, y en su momento, ¿verdad?, vas a poder expresar lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ahí, aún en ese momento, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser sabios. Así que la palabra sujeción no es obediencia completa y total. Lo que requiere es devoción activa, deliberada, amorosa e inteligente a las aspiraciones y ambiciones
nobles del esposo. No exige ceguera ciega, servil o que una persona sea tiranizada bajo los caprichos de otra, ¿verdad? La palabra griega para obedecer sería, hermano, simplemente someterse, ¿verdad? Que aquella persona haga lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, veamos rápidamente lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Vamos a buscarlo, si no lo tenemos ahí. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, ¿verdad? Y en el verso, hermano 5 del mismo capítulo, dice también lo siguiente: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y lealtad, ¿verdad? Es la misma palabra. La misma palabra que aparece para la esposa cuando dice que la esposa debe de obedecer a su esposo, es la misma palabra que se emplea para los hijos, que los hijos deben de obedecer a sus padres. Y es la misma palabra que utiliza cuando le habla a los trabajadores que deben de obedecer a sus patrones o que deben de obedecer a sus amos, ¿verdad? ¿Cuál es? Simplemente es como lo harían para el Señor. De esa manera lo deben de hacer. Así que el matrimonio es una relación mucho más personal e íntima que eso. Es una unión, una sociedad, una devoción singular, mutua. Y esa verdad se resalta en las palabras cuando dice a sus maridos. La expresión misma sugiere asociación interna, pertenencia mutua del uno al otro. Porque es muy fácil, hermanos, someterse a la otra persona cuando entiendo que la otra persona es parte de mí. Recuerden, dos personas se casan y se vuelven ¿cuántos? O sea, no te puedes resistir a ti mismo. Te estás sometiendo a ti mismo. El hombre se está sometiendo a sí mismo. Esto es el papel que Dios, hermano, mismo ordenó para las esposas. O sea, porque alguien podría decir, bueno, ¿y a quién se le ocurrió, verdad, meter esa idea de que las mujeres deben de obedecer a sus maridos? A Dios. Dios fue el que estableció eso. En Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, verso 16. Vamos a leer este texto y se lo voy a leer, hermano, en una versión diferente, para ser más exacto, la nueva traducción viviente. 3:16. Les voy a leer este versículo, qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que nosotros como creyentes debemos de hacer. En el verso 16, ¿ya está ahí? Luego le dijo a la mujer: haré más agudos el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y miren lo que dice al final. La Reina Valera no lo dice así. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Cómo lo dice? Desearás, bueno, así nos lo pusieron en la nueva traducción viviente. Dice, y desearás controlar a tu marido, porque es una tendencia que la mujer tiene, de tomar el dominio del hombre, ¿verdad? Es una de las tentaciones, hermanos, que la mujer tiene. Pero ¿qué dice la Biblia al final? Pero él, ¿qué dice? Gobernará sobre ti. O sea, él se va a imponer. ¿Por qué? Porque él es la cabeza que Dios estableció. O sea, la mujer puede tratar de gobernar a su marido. Aunque tal vez, hermano, hay mujeres que infunden miedo a su marido, ¿verdad? Cuando ven a su marido, a la mujer, el hombre tiembla, ¿verdad? Y se va. Son casos que se dan fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Aquí ningún hombre cuando ve a su esposa empieza a temblar, ¿sí?
Si ese fuera el caso, al final pase aquí para que oremos y lo liberemos de ese espíritu de temor que usted tiene. Tampoco la esposa debe de temblar cuando ve a su marido, ¿verdad? Porque no es ese, hermano, el propósito del matrimonio, no es eso lo que Dios quiere. Entonces, el versículo dice, por una parte, el matrimonio es la unión perfecta de dos personas que se vuelven una sola carne. Por otra parte, Dios ordenó claramente que el esposo sea cabeza en esa relación. Pero como les dije, la mujer tiene la tendencia de querer controlar. Por eso cuando la mujer toma del fruto, ¿qué hizo la mujer? Lo dio a su marido. ¿Qué hizo el marido? Comió el fruto. No puso resistencia. Porque ¿quién se puede resistir a los encantos de una mujer? Hombres. ¿Quién se puede resistir a los encantos de una mujer? Que ella viene y usted, por muy duro que sea, dobla las manitas y cae rendido. Cae rendido. ¿Por qué razón? Bueno, Adán, ¿no cree usted que nada más le dijo, come y él sí? Lo convenció, lo influyó y él comió. Por eso, cuando Dios responsabiliza del pecado, no dice porque el pecado entró al mundo por una mujer, dice porque el pecado entró al mundo por un hombre. Pero cuando Pablo habla de la sujeción, dice porque el hombre no pecó primero, sino la mujer. Pero ¿a quién responsabiliza Dios por eso? Al hombre, ¿verdad? Pablo hace esa aclaración, ¿verdad? Porque no pecó el hombre, sino la mujer. La mujer entró en transgresión y se llevó, vamos a decir, al hombre bajo su influencia. Pero cuando Dios habla de cómo el pecado entró al mundo, dice porque el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, lo que está diciendo Dios es que el hombre no tomó su posesión y permitió que la mujer fuera arrastrada por la tentación de la serpiente. Porque tal vez, hermano, el hombre vio muchas veces a su esposa acercarse a ese árbol y tal vez nunca la detuvo. O tal vez la vio que estaba hablando y nunca le dijo, ¿y con quién estás hablando? ¿Qué haces ahí? Recuerda lo que Dios nos dijo. Dios dijo que no podemos tomar de ese árbol. Entonces no tiene caso que vengas a contemplar algo a lo que Dios no nos dio derecho. ¿Para qué estás aquí? Mejor anda por ahí a otros lados. O sea, quiere decir que Adán consintió de alguna manera y no opuso resistencia, ¿verdad? Eso es como cuando el hombre puede ver que la esposa está haciendo algo y en lugar de frenarla dice, bueno, ya eres grande, ya sabes lo que haces, allá tú, ¿no? Porque esa es una actitud que el hombre está entregando a su mujer, ¿verdad? No le está entregando así como dice, bueno, pues está bien, te entrego, pero lo está haciendo porque no está poniéndole trabas o resistencia. No le está diciendo, bueno, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estás haciendo? No te asocies con esas personas. No son buena influencia. No, pero no vas a ir, ¿verdad? Ahí es donde el hombre debe ejercer su autoridad en cosas negativas y malas. Pero si el hombre dice, bueno, pues tú ya sabes lo bueno y lo malo. Si tú quieres estar con ella, después no te lamentes si te pasa algo mal, ¿verdad? Esa no es la función del hombre. Y Dios lo va a responsabilizar precisamente por eso responsabilizó a Adán, ¿verdad? Del pecado de la transgresión en el caso del hombre, ¿verdad? Así que normalmente los hombres tienen la ventaja de mayor fortaleza física y emocional, por eso Dios les dio esa tarea. Mientras
que las mujeres suelen tener fortaleza y carácter más tierno, que las prepara para ser de apoyo y aliento, o sea, ayudas idóneas para el marido, ¿verdad? Son la parte sensible, ¿verdad? Son la sensibilidad. A veces el hombre puede ser insensible, pero la esposa es más sensible. Mira, ayuda a esa persona, o ten misericordia. No, es que no, entiéndelo, mira por acá. Porque normalmente el hombre dice, ya le dije, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposa, ya se lo dije una, dos, tres, ¿me entiendes? Dice, tú tienes que repetir otra vez. ¿Y cuántas veces le digo, se lo tengo que repetir? Pues hasta que lo entienda. Y yo a veces le digo, ¿y si nunca lo entiende? Porque el hombre es más, vamos a ver, más práctico. Es decir, cuando se lo dije, no lo hizo, allá él. Pero la mujer no es así. Es la contraparte del hombre, ¿verdad? Por eso, cuando ellos están juntos, ¿hacen qué cosa? Hacen el equipo. Que Dios, desde el comienzo, hermano, quiso que esto pasara. Colosenses capítulo 3, verso 18. Pablo instruye también aquí en ese pasaje a las esposas a someterse a sus esposos, pero añade una expresión importante, ¿verdad? Luego, Colosenses capítulo 3, verso 18. ¿Ya está? Colosenses 3, verso 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O tal vez podríamos cambiar un poco, hermano, la expresión como corresponde o como es agradable, o tal vez como Dios lo manda, ¿verdad? De esa manera. ¿Por qué lo debe de hacer? Así que, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. La palabra traducida conviene significa apropiado, adecuado y correcto. O sea, ¿por qué deben de someterse? Porque es apropiado, adecuado y correcto. Porque esa es la manera en que Dios se va a agradar de las mujeres. Que no protesten, que digan, ¿pero por qué? Porque Dios lo manda. Claro, el hombre no se va a imponer de esa manera. Pablo indica que la dirección del esposo y la sumisión de la esposa son una ley aceptada prácticamente por toda la sociedad humana. El apóstol estaba sugiriendo que esa dirección es apropiada y reconocida a través de la historia y de la cultura humana, porque es lo que Dios ordenó en el principio. Es algo que conviene en el Señor. Esta es una expresión muy fuerte sobre la propiedad del liderazgo del esposo. El liderazgo del esposo y la sumisión, entonces, son ideas que no son muy populares en nuestros días, ¿verdad? Sobre todo con estos levantamientos y con todos estos grupos de hermanos que se han levantado, donde están diciendo que hombres y mujeres son iguales, ¿verdad? Que ya no hay diferencia, ¿verdad? Que el hombre y la mujer pueden hacer exactamente lo mismo. Por eso hay mujeres que son albañiles, ¿verdad? Por eso hay mujeres que son soldadoras, porque por medio de eso están demostrando, el hombre puede ser, yo también lo puedo hacer. El hombre, yo también puedo cargar eso, ¿verdad? Todo lo que el hombre haga, yo lo puedo hacer. Y a veces la mujer puede decir, y puedo hacer más que el hombre porque doy a luz, y el hombre no puede dar a luz. Así que soy más que el hombre, ¿verdad? Por eso es que hoy vemos que en todas las empresas, hermano, las personas que trabajan son mixtas, ¿verdad? Hombres, mujeres. Ya no hay excepción. Tal vez como al principio, que quienes al comienzo, tal vez hace muchos años atrás, eran muy contadas las mujeres que trabajaban. La mayoría de los que trabajaban eran los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, en los ranchos, las mujeres ordeñan, las mujeres van al campo a cortar, ¿verdad? Hacen leña, ¿verdad? Todo eso en los ranchos lo hacen, y eso solamente le pertenece al hombre. Pero por medio de todo esto, la mujer está diciendo,
Él puede buscar leña, yo también puedo traer leña. Puede echarse un saco de elotes aquí al hombro, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Que él puede ir a cortar la hierba, yo también puedo ir a cortar. Él puede ordeñar, yo también puedo ordeñar. Puede ir a arriar las vacas y a vacunar, yo también lo puedo hacer. Y todo eso hay, hermano, ¿verdad? En la actualidad, antes no, ¿verdad? Todos esos trabajos rudos eran trabajo del hombre. El hombre traía la leña, partía la leña, ¿verdad? Con el hacha, ¿verdad? Pero hoy no, la mujer se dedicaba a las labores del hogar, a limpiar la casa, a barrer la casa, a preparar la comida, a lavar la ropa, ¿verdad? A bañar a los hijos, a cuidarlos. Esas eran las tareas. Y eso es lo que la palabra de Dios, hermano, establece desde el comienzo. Entonces la Biblia es clara y coherente. Y cada vez que habla del papel de la esposa, el énfasis es exactamente el mismo en cualquier parte de la Biblia. Vayamos, por ejemplo, a 1 de Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro también utiliza el mismo principio. Porque le dije hace un momento, hay una pastora por ahí en las redes que dice que Pablo era machista, ¿verdad? Bueno, también Pedro era machista, ¿verdad? Porque Pedro también ordena que las mujeres se sujeten a sus maridos. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro emplea, hermano, la misma palabra que empleó Pablo. Están sujetas. También hizo el mismo énfasis en la pertenencia mutua a vuestros maridos. Pedro enfocó específicamente situaciones en que el esposo incluso no es creyente, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo lo generaliza, estén sujetas a sus maridos, pero Pedro lo especifica, ¿verdad? Que las mujeres casadas cristianas se sujeten ¿a quiénes? A sus maridos. A aquellos, dice, que no son o que no creen, también a los que no creen a la palabra. Y por medio de esta mujer cristiana, devota, temerosa de Dios, que cumple su función, esta mujer, por medio de su manera de vivir hacia Dios, va a ganar a su marido. No lo va a perder, lo va a ganar. Va a ser el medio que Dios va a utilizar, hermano, para que el hombre pueda conocer a Cristo. Así que Pedro dijo que aunque algunos no obedecen la palabra, sujétense de todos modos. ¿Qué debe de hacer la mujer, hermano? Debe someterse a su marido. Vuelvo a preguntar otra vez y voy a cerrar mis ojos. ¿Cuántas mujeres están sujetas a sus maridos? Recuerde, sujetas. No vaya a entender otra palabra, porque a veces entienden otra palabra que dice, ¿cuántas mujeres ponen sujetas a sus maridos? No dice eso. No que pongan sujeta a su marido, sino que estén sujetas a sus maridos. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. No hay excepción, hermano, para las esposas que están casadas con esposos incrédulos. La sumisión de una esposa piadosa puede ser la mejor manera de ganar a su marido incrédulo. Y usted puede escuchar, hermano, en las redes sociales testimonios buenos de mujeres, ¿verdad?, cristianas, cómo el Señor las ha utilizado, ¿verdad?, para ser el elemento de poder ganar a sus esposos para Cristo. Yo he escuchado muchos testimonios de mujeres, ¿verdad? Uno de ellos es que dice que en una ocasión, cuando hubo un cambio de pastor en una iglesia, ¿verdad?,
Había una hermana que estaba metida en todos los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Ella estaba desde la mañana hasta la noche en el templo, ¿verdad? Ella estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Dios era el todo, desde el que amanecía hasta que anochecía, ¿verdad? Y entonces dice que el pastor un día le dijo: hermana, ¿y su familia? No, dijo, esos impíos allá están en la casa, no sirven a Dios, ¿verdad? Allá el diablo los tiene dominados. Dijo: y hermana, ¿y usted? Yo, pastor, estoy aquí, ¿verdad? Yo limpio la iglesia, yo estoy allá vendiendo, yo voy a hacer las compras, yo estoy aquí orando, estoy alabando a Dios, ¿verdad? Yo estoy en todo, pastor. Estoy visitando, estoy evangelizando algo para Cristo, ¿verdad? Estoy limpiando los floreros, bueno, ya estoy en todo, de la música para Cristo, en todo, ¿verdad? Tengo ministerios y algo más. Entonces, dice este testimonio que ese pastor le dijo a esa esposa: hermana, no quiero que usted venga durante 3 meses a la iglesia. Queda prohibido para usted venir a la iglesia durante 3 meses. Y yo le digo: pero pastor, ¿cómo me va a prohibir usted venir a la iglesia? Ni se le ocurra venir, porque le voy a dejar órdenes que no la dejen entrar allá. Entonces le dijo lo siguiente: usted va a ir a su casa, va a limpiar su casa, imagino que se acomodará, va a hacer la comida, va a atender a su esposo, va a atender a sus hijos, ¿verdad? Me va a dar la bienvenida, usted lo va a hacer. En su casa va a orar, va a leer la palabra, todo, pero usted no me va a venir a la iglesia. Y entonces dice que la primera semana fue un tormento, para él estaba acostumbrado todo el día en el templo. Todos los días que había culto, desde la mañana se ofertaba hasta la noche. Y entonces dice que cuando llegó su esposo le dijo: mi amor, ¿vas a comer? Y jamás le decía: mira, ahí está tu comida, agárralo si quieres, tienes manos, ¿verdad? ¿Vas a comer? Te sirvo. Le servía su comida, ¿verdad? ¿Te vas a bañar? Sí, ya está tu ropa limpia. Y el día de culto, ¿verdad? Vio que hasta él le dijo: ¿no vas a ir al templo? Le dijo: no voy a ir al templo. ¿Qué le pasa a esta mujer? Pasó la primera semana, la segunda, la tercera, llegó el mes, ¿verdad? Y aquella mujer muy atenta por acá. Y dice que un día, entonces, se levantó el esposo antes que ella, se fue a bañar, el esposo, ¿verdad? Se bañó. Y entonces le dijo a su esposa: mi amor, arréglate, vamos a salir. ¿Y a dónde vamos? Vamos a ir al templo. Digo, porque si Dios te cambió a ti, me puede cambiar a mí. Si Dios te cambió a ti, me puede cambiar también a mí. Y yo quiero a ese Cristo que te cambió y te transformó. O sea, cuando ella cumplió lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dios hizo una obra en el marido, ¿verdad? Si cada vez que el marido venía le decía que era un impío, que era un hijo del diablo, que se iba a ir al infierno, ¿verdad? Pues ¿cuándo iba a creer el marido? Nunca iba a creer el marido, jamás iba a creer el marido, ¿verdad? Porque siempre así lo recibía, ¿verdad? El marido, pues como era inconverso, pues venía como: ya vienes borracho, el diablo por acá y por allá, ¿verdad? Y ahora ven que comes, porque yo no te voy a servir nada, ¿verdad? ¿Verdad? Lo trataba re mal. Entonces cuando ella cambia, pues el marido es cambiado y transformado. Y así hay muchos testimonios de diferentes maneras, ¿verdad? No similares, donde puedo ver que se cumple, hermano, lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Que esta mujer dice
está sujeta a su marido, para que también los que no creen a la palabra, y fíjese, sean ganados como sin palabras. ¿Cómo ganó esta esposa a su marido? Sin palabras, con hechos, con acciones, ¿verdad? No le volvió a decir nada, ni le volvió a hablar de Cristo, ni le dijo, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? ¿Verdad? Porque yo a veces veo que algunas hermanas dicen a su marido cuando llega, cuando se va, no vayas a tomar, ¿eh? Recuerda que tú no debes de tomar. Y cuando llega, otra vez volviste a tomar. ¿Por qué tomaste? Tú sabes que nosotros somos cristianos. Y yo le digo, somos. Mucha gente que no soy cristiano. Y así menos, ¿verdad? Entonces, una mujer no puede obligar a un inconverso a tratar de vivir como cristiano. Y ese es uno de los errores, hermano, que las mujeres cristianas pueden cometer, de tratar a un impío como un cristiano. Tú no puedes tratar a un impío como un cristiano y decir, es que tienes que leer la Biblia, es que tienes que orar. Y creo en Dios. ¿Por qué voy a hacer esto si yo no creo en Dios? Pero cuando ella se da la tarea de vivir lo que dice la palabra de Dios y lo aplica en su trato con los demás, la otra persona se va a dar cuenta que su fe y su cristianismo y su amor, como leímos hace un momento, si permanece en el amor, en la fe, ¿verdad? Eso es una realidad para él. Eso es lo que va a convencer al hombre de la manera mala en la que él vive. Y eso le va a orillar entonces a que él pueda y desee cambiar otra vez. Así que el apóstol Pedro, hermano, afirma que por la conducta la mujer puede ganar al marido para Cristo sin palabra. ¿Qué tipo de conducta? Aquí aparece: casta y respetuosa. La palabra casta tiene que ver con pureza. Y la palabra respetuosa tiene que ver con respeto o con un temor reverencial, ¿verdad? O sea, de que la mujer debe de respetar a su marido, ¿verdad? Debe tratarlo con respeto. Cuando se dirige hacia él, debe de tratarlo con respeto. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermano, en el versículo 3, mire que dice el versículo 3, primera de Pedro 3, 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Las mujeres modeladas por los valores de la sociedad contemporánea, ¿qué hacen? Se obsesionan, hermano, con lo externo. Las mujeres, se lo vuelvo a repetir, las mujeres modeladas por los valores de la sociedad externa se desviven por lo de afuera, ¿verdad? Pero no es allí donde ellas deben de enfocarse o deben de poner sus prioridades. ¿En dónde deben de poner sus prioridades? Bueno, mire lo que la Biblia nos enseña, y antes de que lo entendamos, quiero que leamos un pasaje paralelo en 1 de Timoteo 2, versículos 9 al 10. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, vamos a unir estas dos verdades, hermano, que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Las dos referencias, tanto de Pedro como de Pablo, es que no es lo de afuera lo más importante.
Con esto, la Biblia no quiere decir que la mujer no debe de arreglarse y verse bien. No es eso lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque hay innumerables pasajes, hermano, por ejemplo, en Génesis capítulo 24, versículo 22, si lo ponen, Génesis capítulo 24, versículo 22, la que sigue, nos habla acerca, hermano, de que esas mujeres, por ejemplo, aquí Sara, Rebeca, todas ellas tenían joyas, tenían collares, tenían pendientes. Aún las mujeres hebreas hasta en la nariz tenían, ¿verdad? En los brazos, aquí en los tobillos, todas ellas estaban adornadas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 25 dice: como pendiente de oro y adorno de oro fino es el sabio que reprende al oído atento. Proverbios capítulo 25, 2. También Ezequiel capítulo 16, verso 11 al 13, hablando Dios de Israel, de la nación de Israel, dice lo siguiente. Dice: te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a ser reina. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Está diciendo cómo adornó a Israel con todas estas clases. Miren, en el Evangelio antiguo, hermano, estaba prohibido ponerse un arete, una cadena, un pulso, ¿verdad? Todo eso era pecado, ¿verdad? Todo eso era como una maldición, que una mujer se pusiera unos aretes. No, eso es del diablo, ¿verdad? Eso es del demonio, le decían, se lo quitaban. Ninguna mujer, no, que no se podía ni siquiera depilar, no, eso es Satanás, ya la tiene dominada, cortarse el pelo, no, todo eso era del diablo, era pecado. Y había una lista, hermano, de cuánto de disciplina se tenía que poner a una mujer que se cortaba el pelo, si se cortaba el cerquillo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo eso estaba prohibido, ¿verdad? No sé de dónde lo sacaron, pero lo metieron dentro de la iglesia. Y prácticamente el evangelio que se predicaba era eso, que la santidad se reflejaba por medio del pelo, por medio de la ropa larga y por medio de la lengua larga también, ¿verdad? Todo largo tenía que ser, ¿verdad? Para que fuera una santidad completa y total, ¿verdad? No, hermanos, la santidad que la Biblia menciona es que debemos de apartarnos del pecado, ¿verdad? Por eso el realce que hace la palabra de Dios en estos versículos es, dice, con buenas obras o buenas acciones, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así que las esposas que simplemente quieren llamar la atención de todos por el modo en que lucen, en realidad muestran una falta de sumisión y una falta de comprensión a lo que la palabra de Dios dice. Las mujeres, antes que nada, deben cultivar la belleza interior, deben procurar principalmente que su corazón sea incorruptible, como dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 4. En el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, ¿verdad? O sea, que la belleza más grande, que la preocupación más grande de una mujer debe ser tener las virtudes cristianas. Y en segundo lugar, verse bien. ¿De qué sirve que una mujer se vea bien por fuera
si por dentro no se ve muy bien. Por ejemplo, puede estar llena de amargura, de resentimiento, de chismes, de envidia, de rencores, de odios, ¿verdad? ¿De qué sirve que se vea por fuera bien? No es que la Biblia esté prohibiendo que la mujer se vea bien. Y de hecho, ustedes hacen bien en verse bien. Cuando vienen a la casa de Dios, que vengan así bien arregladas, que vengan con la mejor ropa que ustedes tengan, ¿verdad? Que vengan así bien presentables. No es que vengan así como sea, ¿verdad? Por eso yo a los de alabanza les digo que deben de venir con sus zapatos bien limpios, no todos que les cayó el café, todos ahí, ¿verdad? Con los ojos llenos de lagañas, sin peinarse. No, hermanos, si venimos a presentarnos delante de Dios, debemos de venir lo mejor, con el mejor vestuario que tengamos, con la mejor ropa que tengamos, ¿verdad? Si fueras a ver al presidente, no irías así en chanclas, ¿verdad? Yo creo que lavarías tus tenis ahí, aunque sean los más viejitos que tengan, los lavarías para que se vean bien limpios, ¿verdad? Te bañarías, te peinarías, te cepillarías los dientes bien, ¿verdad? Irías lo mejor presentable, porque vas a ir a ver al presidente. Pues aquí no vienes a ver al presidente, vienes a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de venir lo mejor de lo que vamos a una fiesta. Cuando va a una fiesta, ¿cómo va? Cuando le ven, hermana, ¿es usted hermana? Y le conocí, hermana, parece otra. No, la hermana fue al salón de belleza, hasta se puso las uñas, ¿verdad? De sus manos, de sus pies, la depilaron, hasta la maquillaron, hasta le dieron su masaje facial, todo eso, ¿no? Esta hermana se parece a la hermana, la esposa de tal. No, pastor, no soy yo. Usted, hermana. Sí. Pero a veces vienen a la iglesia sin peinarse, ¿verdad? Como que le damos más importancia al mundo que a Dios. Y eso no debe ser así. Le debemos dar más importancia a quién? A Dios. Primero en lo interno y luego en lo externo. Ven, hermanas, porque ahorita estamos con las hermanas. Los hermanos pueden ponerse contentos, ya les va a llegar. No crean, ahorita todas las hermanas le estamos dando, pero no se preocupen. Así que las mujeres deben ser amables, calladas y sumisas, no bulliciosas, alborotadoras y agresivas. Eso habla de un espíritu como apacible, ¿verdad? De que usted no le grita a su esposo. ¿Cuántas mujeres le gritan a su esposo? No levanten su mano. Los que son apacibles, ¿verdad? De eso habla la palabra de Dios. Deberían preocuparse de su carácter, como les dije, y no de la moda del mundo. El verdadero atractivo de una mujer piadosa, así como su verdadera fortaleza, es que apoya a su marido y se someta a él y muestre esa sumisión por medio de mansedumbre y una calma serena, ¿verdad? Que esa mujer, hermano, es la que va a manifestar a Cristo a través de sus actos. Pedro está sugiriendo que una mujer piadosa debe tratar de ganar a su esposo por medio de apacibles, amables y respetuosos, no rebelándose contra él o tratándolo de asumir el lugar de cabeza de familia, como en su momento, hermanos, lo trató de hacer Eva. La belleza interna del carácter es lo valioso delante de Dios. Eso es lo que Él valora, es lo que le complace y es lo que el Señor mira cuando nos observa. Por ejemplo, en 1 de Samuel, vaya 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7. La Biblia dice que el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, ¿qué ve?
Señor mira el corazón. O sea, lo que voy a utilizar esta palabra, lo que toca el corazón de Dios, o vamos a poner lo que hace que Dios se detenga y mire a la persona y se quede mirándola, es lo que Él ve en el corazón. Lo externo, hermano, a Dios no le impresiona. Por eso la Biblia no resalta muchas veces lo externo, la Biblia resalta lo interno, ¿verdad? No lo externo. Pero no quiere decir que lo externo no se atienda. Por eso cuando el Señor dice, si tú lavas lo de adentro del plato, también se lavará lo de afuera, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo es que qué es lo que está sucio, lo de adentro, porque ahí se puso la comida. Afuera está limpio o no está limpio. Pero cuando usted lava el plato, lo lava por dentro y lo lava por fuera, ¿o no? Aunque esté limpio por fuera. Pero a donde usted más atiende es lo de adentro, lo interno. Entonces es lo mismo con la vida de nosotros. Debemos de darle mayor atención al carácter, ¿verdad? A las virtudes internas y luego a las externas. De esta manera estaremos nosotros glorificando a Dios como el Señor quiere. Y mire la comparación que hace el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, 5 al 6. ¿Por qué estas mujeres deben de tener esta actitud? Bueno, ahí lo dice. Porque así también se ataviaban en otro tiempo. ¿Y cómo utiliza la expresión? Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. ¿Y cómo le llamaba Sara a Abraham? Mi Señor. ¿Así le llama usted a su marido? Mi Señor, ¿verdad? Así dice la Biblia, llamándole Señor, de la cual vosotras, nota la expresión, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, que lo que usted hace no lo hace por la fuerza, no lo hace no, dice que usted lo hace como lo hace porque usted ha entendido que esa es la manera en que Dios quiere que usted. ¿A quién pone la Biblia como ejemplo? Dice a las santas mujeres, pero luego enfatiza una de ellas, ¿verdad? Que es como el pilar. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Bueno, las sumisas son hijas de Sara. ¿Cuántas hijas de Sara están aquí? No de la hermana Sara, de Sara, la de la Biblia, ¿verdad? Porque puede que usted se llame Sara, pero estamos hablando de esa Sara. Y ahí utiliza de las cuales vosotras habéis venido a ser, ¿qué dice? Hijas. O sea, todas aquellas mujeres que se someten a sus maridos, no por miedo, son hijas de ¿quién? De Sara. Eso dice la palabra. Así que las que son novias, las que todas se van a casar, ya saben qué deben de hacer. Para que sean hijas de ¿quién? De Sara, ¿verdad? La santidad es lo que más ha preocupado a las mujeres piadosas. Están más interesadas en adornar su carácter que en decorar su apariencia externa. Por eso en el libro de Isaías, hermano, el libro de Isaías, ya estoy comenzando a bajar. Isaías capítulo 3, creo que es. Vaya a Isaías capítulo 3. Y aquí habla de las mujeres que se preocuparon por lo externo, pero se olvidaron, hermano, de lo interno. Vayamos al capítulo 3, verso 16 del libro de Isaías.
vamos a leer estos versículos. Capítulo 3 de Isaías, verso 16 en adelante. ¿Está? Dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, ¿qué dice ahí? Se ensoberbecen. O sea, ¿cómo están esas mujeres que están llenas de soberbia? ¿Verdad? Por eso en sus expresiones se manifiesta la soberbia. Dice, y andan con cuello como erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. ¿Verdad? Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los colleles de las narices. ¿Qué les va a dar? Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos, el lino fino y las gasas. Todo esto utilizan las mujeres. La lista es enorme, hermano, ¿verdad? Gasas y los tocados. En lugar de todo eso, porque como son muy soberbias y altivas, ¿qué les va a dar? Dice, en lugar de los perfumes aromáticos, le voy a dar ¿qué cosa? O sea que van a oler a rancio, ¿verdad? Como cuando usted se sube a un bus y sube un albañil, ¿verdad? Que estuvo trabajando, está todo sudado y huele bastante extraño, ¿verdad? Bueno, hediondez y cuerdas en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. ¿Por qué el Señor les va a dar todo eso? Por la soberbia, ¿verdad? O sea, le va a quitar todo lo que ya vimos antes, ¿verdad? Todo lo que ya leímos anteriormente en los versículos del Señor va a traer juicio sobre ellas. ¿Por qué? Porque a ellas les importó más lo externo que lo interno. Y como eran muy bonitas, se sentían así mis universos, ¿verdad? Y se veían así como, tú que vas a andar conmigo ni en sueños. Como dice una mujer muy bonita y se le acerca a uno así medio feíto, le dice, no eres mi tipo, ¿verdad? Porque ella siente que ese morenito, chaparrito, gordito, con su pelo parado, ¿no? Yo soy blanca, ojos verdes, ¿verdad? Pelo amarillo, sangre azul, apellidos de alta alcurnia. Sigue participando. Estaban llenas de ¿qué? De altivez, de menosprecio, ¿verdad? Veían así con ojos desvergonzados a las personas, ¿verdad? Los veían menos, inferiores, se sentían superiores a todos. Por eso el Señor entonces dijo, ok, las voy a aplacar, les voy a quitar su orgullo y en lugar de darle todo lo que yo les di, les voy a dar todo lo contrario. Las voy a poner por los suelos, ¿verdad? Para que ellas aprendan ¿a qué? A ser humildes. Porque a Dios, como vuelvo a repetir, hermano, a Dios le interesa más que cosa, lo de adentro. Que usted sea amorosa, compasiva, misericordiosa, ¿verdad? Etcétera. Eso es lo que a Dios le interesa más. Y si usted le agrega a todo eso interno, le agrega su arreglo exterior, usted es la mujer perfecta. Hermana, no dijeron amén. Si usted le agrega a lo que ya le dije, a lo de adentro, le agrega lo de afuera, entonces usted va a ser
la mujer perfecta, la mujer codiciada, ¿verdad? Pero que su marido va a decir, usted puede codiciarla, pero el único propietario de ella soy yo. Ella es mi esposa. Así que usted vea, pero esa es mi esposa. Me pertenece y yo le pertenezco a ella. Y ella va a decir entonces, como dice Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como la Biblia, hermano, nos instruye a nosotros que debemos de comportarnos y debemos de vivir. Así que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Señor no es un simple término de función, o sea, no era por la posición. La palabra Señor ahí tiene una connotación de alto respeto, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé de qué manera usted se refiere a su esposa con respeto, porque usted puede referirse a su esposo con respeto de diferentes maneras, que mi gordito, que mi flaquito, que mi ¿qué? Ayúdenme, hermanas. No se haga usted. O usted no le dice a usted, ya llegaste. O le da la bienvenida. Ya llegó mi rey. Ya llegó mi príncipe. Ya llegó mi sultán. Ya llegó mi dueño. Ya llegó mi corazón. ¿Cómo lo recibe usted? Y él quiere llegar a su casa porque él lo trata muy bien. No lo maltratan, ¿verdad? No le, ya llegaste tan tarde y era hora. Y quejas y quejas y quejas y más quejas. Pues eso termina en pleito. Y esto es lo que la palabra de Dios le dice a las mujeres. El propósito, hermano, de todo esto es que la mujer sea completamente diferente. Y ya voy a concluir. Leamos 3 citas más. Gálatas capítulo 3, verso 7. Veamos qué dice la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 3, verso 7. Si me lo pone aquí, Gálatas 3, verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, recuerda que les dije, somos hijos de ¿quién? De Abraham. Romanos capítulo 4, verso 11. Romanos 4, verso 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. ¿Sí? No circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que todos los que somos de fe, somos hijos de ¿quién? ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Bueno, ahora vayamos a primera de Pedro 3:6 y ya con eso voy a concluir hasta aquí me voy a quedar. 3:6. Leamos primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Cuántas hijas de Sara hay aquí? Si que habemos hijos de Abraham, hijas de Sara, ¿qué debemos de hacer? Hacer lo que ellos hicieron. Ese es el ejemplo, el modelo, hermano, que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Debemos de actuar. Cuando hablemos del esposo, vamos a hablar cómo el hombre debe de ser. Hoy estamos hablando de la mujer. Todavía no hemos terminado, ¿verdad? Todavía nos falta hablar más. Y el propósito, hermano, es que usted como esposa cristiana, pues vaya anotando todas estas cosas y vaya diciendo, bueno, esto no lo estoy haciendo, lo
debo de hacer, esto me falta hacer, esto lo estoy practicando pero no soy consecuente, lo debo de hacer completamente. El propósito, hermanas, es que ustedes hagan lo que dice la palabra de Dios. Las primeras bendecidas van a ser ustedes. Segundo, sus maridos. Tercero, su casa. ¿Verdad? Vamos a estar de pie esta mañana.